Muchas gracias por contactarnos a nosotros a través de nuestro canal CLB1, donde comenzamos la transmisión del programa Padres de Familia, que lo dedicamos especialmente a conversar con Benedicto para que nos ilumine el Papa Benedicto XVI con su palabra en estos momentos tan difíciles para la familia argentina. Aprovecho además para agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros vía mail por el programa que iniciamos durante la semana pasada y esperamos tener un contacto fluido con ustedes en las direcciones que les vamos a dar seguidamente, que les va a proporcionar Alicia. Nos pueden ver a través de www.canaltelv1.com. Mensajes al Facebook, Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Mensajes por Twitter, Canal TLV1. Mensajes al correo electrónico conversandoconbenedicto@gmail.com y www.youtube.com, Canal TLV1. Muy bien. Entonces, hoy vamos a dedicar este programa y también el próximo a analizar un hecho gravísimo que está por ocurrir sobre la familia argentina y que está pasando oculto o presentados parcialmente con una serie de medidas que están por tomarse y que van a eclosionar con la aprobación del proyecto de código de modificación en el proyecto de código civil que ha elaborado este gobierno en complicidad con buena parte del resto de los partidos supuestamente de oposición y por supuesto con la gran complicidad de los medios de comunicación, salvo como en todas cosas, con honrísimas excepciones, y además con la complicidad o el silencio de muchos que tendrían la obligación de hablar y se callan la boca, con rarísimas excepciones, como también vamos a ir viendo en este programa. ¿De qué se trata este proyecto de la reforma del Código Civil? Lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa, pero primero es conveniente que nos aclaremos las ideas de qué es lo que es la familia desde el punto de vista natural y qué es lo que dice el Papa Benedicto cuando se refiere al tema de la familia. Para esto seleccioné 1 minuto y medio aproximadamente, donde el Papa, cuando hizo su viaje a España, en la basílica, en la iglesia de la Sagrada Familia, expuso sintéticamente la visión de la iglesia sobre precisamente la familia. Veamos la nota. Solo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad. Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización, para que el hombre y la mujer que contraen matrimonio o forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado, para que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción, para que la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente. Por eso, la Iglesia se opone a todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la institución familiar. Bueno, me parece muy clara la exposición sintética del Papa, donde hace una valoración de la familia y la vida. Y entonces, para hablar de este tema, lo invité especialmente al doctor Hugo Verdera, donde vamos a ver este tema, por un lado, con la visión cristiana, obviamente, recién expuesta sintéticamente por el Papa, pero por otro lado, la importancia de la ley que tiene, porque ahora estamos en vistas de un cambio de ley, que en realidad las leyes tendrían que ser para hacer buenos a los hombres, y entonces vamos a ver qué es lo que nos puede pasar. Muchas gracias, Hugo Verdera, por acompañarnos esta noche, y entonces, bueno,
¿qué primera impresión te da de las palabras del Papa y cómo podemos ver este tema? Buenas noches a vos y a tu audiencia. En realidad, lo que hace Benedicto es marcar una continuidad del pensamiento del magisterio, sobre todo el magisterio, del último magisterio más auténtico de la Iglesia, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Esa continuidad está dada por advertir con toda claridad que la cultura de la muerte se enfrenta a la cultura de la vida y, como dijo Juan Pablo II en Florencia ante un grupo de intelectuales, se dice que el cristianismo ha perdido la batalla en Europa y en Occidente. Yo digo que no hemos perdido la batalla, creo que hemos abandonado las trincheras, dice el Papa. ¿Vamos a abandonar el último baluarte de la familia? Se preguntaba el Papa. Y creo que esto sintetiza claramente la situación que estamos viviendo. Sin duda alguna, el Papa, con serenidad y certeza, ha señalado dos aspectos que tenemos presentes. El rol del Estado ante esta situación y el rol del laico, católico y en general, de la población en general ante esta situación. Sí, ya incluso con independencia de que sea creyente o no creyente. Acá se está alterando, Eduardo, y lo decís con toda claridad, el orden natural. Claro. Acá se presenta un proyecto antropológico, una concepción del hombre centrada en cosificarlo, en reducirlo a su dimensión material, ignorar lo espiritual del hombre, ni hablar de la religiosidad. El hombre ya es autosuficiente y es autónomo. ¿Qué significa la palabra autónomo? Que se da a sí mismo las leyes. Y es lo que toca ahora en este momento. Pero yo no entiendo, ¿acaso uno puede darse una ley contra su propia naturaleza? Evidentemente sí. Pero si yo digo, yo quiero volar, quiero una ley que me autorice a volar y que me salgan alas, ¿cómo hago para que la naturaleza responda a esa cosa? Es que ¿sabés lo que pasa, Eduardo? El nuevo proyecto, el nuevo hombre del nuevo orden mundial, es un hombre autónomo, es un hombre autosuficiente, es un hombre que en algún momento se va a lograr las alas. Por lo tanto, la utopía, digamos, la fantasía más obtusa que se te ocurra. Que dos hombres paran un bebé. Claro, y ahí lo estamos viviendo. Lo que se está alterando, por eso hablaba del rol del Estado. Acá hay que preguntarnos una cosa. ¿Qué rol cumple, cuál es el papel de la ley en la sociedad? A ver. Si hablamos con el común de la gente, le preguntamos qué es el derecho, lo limita, es la ley. Error garrafal. La ley no es nada más que debe reflejar la realidad de la propia cosa justa, que esa es la esencia del derecho. El primer analogado principal del derecho, la propia cosa justa, aquello que le debo dar al otro y que el otro debe darme a mí en una relación de justicia. O sea, hay una relación, una dependencia ontológica entre derecho y justicia. Ahora, ¿qué sucede? Si se niega un valor axiológico, que es un valor objetivo que está más allá de mi subjetividad, a la ley, ¿en qué caemos? Si la ley no tiene valor, sino que todo es subjetivo, todo depende de la voluntad de que, todo depende del cristal de quien lo mira, es imposible hablar de una moralidad objetiva y por lo tanto que haya un régimen que regule la relación legal. ¿El Estado qué es? La comunidad jurídica políticamente organizada. Organizada por la ley. Por lo tanto, la ley tiene una función de educación. Si la ley abandona esa función de educación, ¿en qué hace? Pervierte. Y es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿el hombre se puede dictar leyes para sí mismo? ¿En qué momento se puede dictar leyes para sí mismo? ¿Y en qué puntos tiene límites para dictarse leyes como esto? De que quiero tener un hijo, pero lo quiero tener con otro hombre. Es un engaño que ha llevado... ¿Sabés por qué te pregunto? Porque la semana pasada, dos maricones adoptaron un hijo, perdón por lo de maricones, dos personas diferentes, adoptaron un hijo con una mujer alquilada en la India. Vaya a saber si juntaron un espermatozoide de un negro con un gameto de Canadá. De Canadá a la India, compra de alquiler de vientre. Alquiler de vientre, y ahora ellos se llaman padres, pero es una cosa horrorosa. Y el derecho a la identidad de esa criatura. Claro, la identidad de la criatura, el derecho a saber quiénes son sus padres. Acá estamos luchando por reconocer a los hijos de los desaparecidos, a ver quién fue mi papá.
Y ahora acá sale una ley que dice usted no puede saber quién es su padre, y además su padre proviene de un canadiense, con todo respeto por los canadienses, a lo mejor el gameto de una negra, que lo pusieron en el seno de una india, y dos hombres dicen somos tu hijo, pero pobrecito. Una ley puede permitirse eso. ¿Quién frena esto si el Parlamento a la hora de votar levanta la mano y dice aprobado? El Parlamento, bueno, vamos a dividir. Vamos por parte, porque te pregunté muchas cosas. Voy a citar pero una frase de Monseñor Aguer, que lo dijo hace 15 días, que sí. me parece terminante. A ver. La ley, con mayor razón un código, Sí. debe ser una obra de sabiduría jurídica y política, no una copia de la decadencia de una sociedad. Bueno, ahí entonces ahí ves la claridad. Ahí me volvés loco, Sí. porque hasta autoridades eclesiásticas cuando leyeron el código dijeron respetamos la sabiduría de esto, pero hay algún puntito que estamos en contra. ¿Sabés lo que pasa lamentablemente? Y vos sabés que yo quiero a la iglesia más que a mi familia. Lamentablemente la jerarquía católica debe hacer un mea culpa, hablo en general, tremendo. Y desde la cabeza para abajo, tremendo. Eso de querer estar de acuerdo al pensamiento políticamente correcto ha llevado a claudicaciones lamentables, que lo vemos en el campo de la liturgia, lo vemos en el campo de las escandalosas blasfemias que se realizan contra el Cristo, contra la Iglesia de Cristo, contra la Virgen María, y que no hay una reacción condigna. Por eso cito a Monseñor Aguer, pues es una de las excepciones. Ahí señalaba, reitero, la ley, sí. Y con mayor razón un código. Fíjate vos qué claridad que tiene Aguer marcándose en la doctrina de Santo Tomás. La ley no es el derecho, sino cierta razón de derecho, decía el aquinense, Santo Tomás, sí. Con toda claridad. Debe ser expresión de la sabiduría jurídica y política. ¿Qué es la sabiduría? Reflejar la realidad del ser, objeto de estudio, la realidad del hombre, la ley que lo rige. Por eso Santo Tomás habla de una ley eterna, una ley natural y una ley humana que en orden jerárquico deben ser respetadas. Es lo que no se respeta. Bueno, pero matrimonio hoy en día entre homosexuales es sodomía. Claro. Este matrimonio entre mujeres no es matrimonio. No, obvio que no es matrimonio, pero ahora resulta que hay una ley que te dice sí es matrimonio y entonces tiene derecho a obra social, tiene derecho a jubilación, tiene derecho a pensión por viudez, tiene derecho a un montón de cosas inventadas. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, Eduardo. Por su nombre. ¿Cuál es el nombre de esto? El nombre de esto es perversión. El nombre de esto es que no es matrimonio, porque ni siquiera lingüísticamente responde. Matrimonio habla de maternidad. ¿Qué maternidad puede haber entre dos maricones? ¿Qué paternidad puede haber entre dos lesbianas? Y el sujeto objeto de esto, el principal protagonista de esto, el niño que se le da la adopción, la psicología de esa criatura, lo pervertimos desde la cuna y vamos a permitir eso. Sabiamente la doctrina católica llama a la resistencia a la ley injusta. La ley injusta tiene que ser resistida. No estoy llamando a la rebelión armada. No. Llamo a la resistencia como padre de familia, como profesores universitarios, como obligar a nuestros queridos legisladores, que cada vez su nivel intelectual es menor, porque basta ver a ese espécimen senador que fue jefe de gabinete, escuchar hablar con esa soberbia y con esa ignorancia supina que habla constantemente, de todo tema que toque, y me hago responsable de lo que digo. Bueno, y también van a hablar, ¿qué podés esperar de un Senado? Que más que Senado son felpudos. Hugo, vamos a hacer un corte, de paso volvemos a pasar las vías de comunicación para que los oyentes puedan participar o enviarnos su mail y continuamos enseguida. Adelante. Nos pueden ver a través de www.canaltelev1.com. Mensajes al Facebook, Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Mensajes por Twitter, Canal TLV1. Mensajes al correo electrónico conversandoconbenedicto@gmail.com y www.youtube.com. Conversando con Benedicto y comentando con el doctor Hugo Verdera estas modificaciones a la ley, pero primero Alicia.
Nos pueden ver a través de www.canaltelev1.com. Mensajes al Facebook, Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Mensajes por Twitter, Canal TLV1. Mensajes al correo electrónico conversandoconbenedicto@gmail.com y www.youtube.com, Canal TLV1. Doctor Verdera, continuemos porque este tema estaba apasionante. ¿Qué daño le puede hacer a la sociedad y a las personas una ley de este tipo? ¿Dónde está la gravedad de este tema? Porque si no te van a responder tranquilamente, bueno, esta ley es para esto, si vos no la querés, no tenés por qué. Es un argumento falaz y desconoce la esencia de la ley. Pero es la que se repite todos los días. Es bueno, una ley para homosexuales. Si usted no es, vos dijiste bien que un gran motor impulsor de todo esto son los medios de comunicación social. Totalmente. Y eso es una realidad que no podemos negar. Decíamos en el primer bloque que el principal papel de la ley es educativo. Sí. Yo diría más, que es conformativo de la sociedad política. Si, como decíamos, el Estado de la comunidad política jurídicamente organizada, ese orden jerárquico que involucra la relación entre los componentes, los ciudadanos del Estado, de la nación, necesariamente, imperiosamente, involucra el respeto a la ley. Y decir que involucra el respeto a la ley significa decir que involucra el respeto a la ley que es justa. Y el criterio de justicia de una ley está dado nada más ni nada menos por la realidad del hombre que refleja. En el caso concreto que estamos viendo, acá hay un claro proyecto en la Argentina para cambiar los criterios culturales. Hasta hace no muchos años, ninguna mente soñaba con equiparar al matrimonio ni siquiera con las uniones de hecho. Sí. No hablo con esta sodomía vigente ni este lesbianismo vigente, ni siquiera no hablo de eso, hablo con la unidad de hecho. Pero hay una cosa, perdóname, que te vuelvo sobre lo que acabas de decir. ¿Quién dictamina lo que es justo? El poder parlamento político. Claro, pero entonces el Parlamento me dice mañana que es justo que yo te pegue un tiro a vos y lo tengo que aceptar. Es justo que te engañe, que te estafe, que te mienta. Esto es un largo proceso. Es un largo proceso. Pero ¿quién fija la justicia en realidad? Nosotros lo hemos vivido acá fundamentalmente desde la apertura democrática a la fecha por la imposición del pensamiento de Antonio Gramsci, el gramscismo. La reforma intelectual y moral. Reformar lo que se valora en la sociedad, aquellos por que me motiva y me valora, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, la relación paterno-filial, por ejemplo, el respeto al matrimonio entre el hombre y la mujer, la patria potestad entendida como elemento aglutinante y no de disociación dialéctica, y además la función educadora y la función correctiva del cuerpo social, porque somos realistas, en el cuerpo social existen hombres buenos, hombres malos, existen hombres que quieren el bien común, el bien individual, y hombres que solamente se preocupan por aprovechar las circunstancias. Fíjate vos que esto, como reporta, uno de los graves problemas que tenemos hoy en día es la seguridad. ¿Y por qué tenemos el problema de la seguridad? Porque se han abandonado los principios del Código Penal. Tenemos un juez de la Suprema Corte que tiene publicado su manual de derecho, su tratado de derecho penal, que sostiene directamente la abolición del Código Penal, que el Código Penal no debe castigar. Se elimina el elemento de coacción al derecho, y el derecho sin coacción es una campana sin badajo, o con badajo de madera, no va a tañir, no va a dar la realidad. Y así vemos que un niño te mata, una criatura te mata, y se dice, no es culpable la criatura, ni siquiera el que lo mandó, es culpable el entorno social que hizo que existan villas. Sí. Entonces estamos en una deformación social que nos conduce a una anarquía. A esto es una de las partes que quería llegar. Si empezamos a aceptar que no hay un orden natural, que la ley la vota y entonces la votó un borracho o una persona torcida o un guerrillero que te dice, está bien que no haya policía porque si no a ver si me vuelven a poner preso. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esto? Evidentemente, estamos ante una clara evidencia, y en la Argentina con toda claridad, hay que decirlo con todas las letras.
el positivismo jurídico, o sea, la ley positiva sancionada por el poder político, se convierte en instrumento de dominación ideológica. ¿Eso qué significa? Significa que mediante la ley sancionada por un grupo de iluminados que tienen la mayoría en el Congreso, puede llegar a decir, por ejemplo, que yo me tengo que divorciar necesariamente cumplido los 20 años. ¿Por qué? Porque es necesario renovar, regenerar la sociedad. Esto que parece una barbaridad, los estamos viendo con el Gran Hermano de Orwell. Es una realidad. ¿Qué es el Gran Hermano de Tinelli? ¿Qué es el manejo? Acostumbrarnos que una cámara de televisión contemple nuestra intimidad, destruir el concepto de familia, de agrupamiento familiar y crear una nueva concepción social. Es un proyecto totalitario, es el positivismo jurídico como instrumento de dominación ideológica. Muy bien, entonces vamos a esto. Vamos por lo contrario. Se aprueba esta ley así, injusta, indigna, inicua. ¿Qué hace el ciudadano común? Fíjate. ¿Cómo se defiende? Hay que diferenciar entre legalidad, por un lado, y legitimidad, por otro. A ver. Legalidad es sancionada con los mecanismos del Congreso por la ley, se cumplió, se promulgó, es legal. Pero eso es legítimo. Ahí entra a jugar el rol de la justicia, la división de poderes. ¿Por qué te crees vos, Eduardo, que desde los últimos gobiernos democráticos los candidatos presidenciales se discutían? Yo quiero 3 en la Corte Suprema, yo quiero nombrar a 2. ¿Por qué te crees que ha habido este avance que ha convertido a la justicia argentina en un hazmerreír completo, que ha convertido a la justicia argentina en un instrumento dominado absolutamente por el poder político? ¿Por qué te crees? Precisamente porque se pretende dar a la legalidad visos de, legalidad, bien digo, visos de legitimidad. Y es distinto. Para eso existe la Suprema Corte, última instancia que debe decir, esto está sancionado en la ley, pero no es legítimo, debe revocarse. Y si la Corte Suprema te dice, está bien, pero porque el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, te dice, esto es una ley brillante, esto que vamos a aprobar. Y entonces, pero la no realidad, digo, ¿qué hace el ciudadano de a pie con esto? ¿Qué pasa si el día de mañana te dicen su matrimonio después de 20 años es inválido? ¿Vos qué haces? ¿Tenés que violar la ley? No. Tengo que resistir, tengo que buscar los canales de resistencia en la sociedad civil. Ahí está la resistencia está en la sociedad y hay que tener valor. ¿Cuál es la resistencia? ¿No pagar los impuestos? Hay que buscar las formas, las maneras concretas. Eso se involucra contemplar cada campo específico de actuación. Una obra se realiza presionando a los legisladores, obligándolos al debate. Te doy un ejemplo, el matrimonio igualitario. A ver. ¿Cómo se sancionó el matrimonio igualitario en la Argentina? A espaldas de la opinión pública. Hubo grandes manifestaciones en contra del matrimonio igualitario. En cambio, venían los senadores, venían los diputados de sus provincias con el mandato de votar en contra y terminaban votando a favor. Ganaron por tremendo, yo tengo las cifras acá, no nos alcanza, ganaron por mayorías absolutas, vulnerando lo que le habían mandado sus representados. Entonces, ahí ves cómo el positivismo judío se ha convertido en un instrumento de dominación ideológica. Vos fíjate, todos tenemos que dejar que este matrimonio igualitario, porque se haya sancionado, confunda a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Nuestro Señor Jesucristo, ahora hablamos como católicos, dijo con toda claridad, guay de aquel que escaliza a uno de estos pequeños. Ahora guay de aquel hubo un obispo que usó esas Monseñor Baciotto. Poco menos rompimos las relaciones con la Santa Sede. El formidable teólogo del sur, con un ojo desviado, dijo, lo sancionó a Monseñor Baciotto, el formidable teólogo Néstor Kirchner, lo sancionó aplicando sus conocimientos teológicos por haber citado al Evangelio, por citar un pasaje del Evangelio. Decime vos, Kirchner, lo dijo. Ya fue. ¿Y la jerarquía? ¿De qué manera defendió a un pastor? ¿De qué manera tuvo presencia? Abandonándolo. Con un gran silencio. Un gran silencio. Y según el infierno de Dante, los traidores tienen un puesto muy ubicado, ¿no es cierto? Y el silencio muchas veces es complicidad directa. Bueno, y más aún, sentarse con los enemigos abiertos y decir, ¿qué hace obispos que hayan dicho que es un orgullo este proyecto de Código Civil? Es inimaginable. O no lo han leído, o yo no puedo creer. Más allá, Hugo, te estoy diciendo, bueno, a pesar de todo lo que decimos, va y se aprueba. ¿Qué
¿qué hacemos frente a esa realidad? Si digamos, el Parlamento te lo aprueba, la justicia dice corresponde a derecho. Después viene el Poder Ejecutivo y te dice, usted quería adoptar, usted con su esposa quería adoptar, pero no, en la cola estaban primero Pedrito y Juancito que tienen más derecho que usted. ¿Qué hace uno frente a esto? Y el pobre chico que después tiene que tragar 2 padres. Tenemos que tener una inserción, una presencia, un compromiso en los medios de esta democracia que nos toca vivir en la historia. Esta inserción, los medios, más de la mitad de los medios están en manos del gobierno. Bueno, tenemos que tener inserción y buscar, tenemos que tener en este momento un papel profético, es decir, vaticinar y marcar la realidad, no tener miedo. Es difícil no tener miedo, pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos un deber cristiano de la lucha. Sí. Y esta lucha en este momento es por la defensa de lo que decía Juan Pablo, el último baluarte, la familia. Sí. La perversión de nuestros niños. ¿Y cuál es la definición que Dios ha dado de sí mismo? Dios es amor. Y frente a este egoísmo, este individualismo, el amor. Con solidaridad. Para eso tenemos que conocer la realidad que estamos viviendo. Sin conocer esto... Te corto un segundito Sí. por esto porque nos quedan 2 minutos. Sí. Hablas del amor. ¿Qué le decimos a los jóvenes? Porque nosotros ya estamos casados, tenemos décadas de estar casados, felizmente casados, más allá de todos los problemas que puede haber. Continuamos casados y estas cosas no nos van a cambiar. Pero ¿qué le decimos a los jóvenes? Que se están enamorando ahora y se encuentran con que de pronto no tienen derecho a un matrimonio indisoluble porque la ley dice que existe el divorcio, por lo tanto no existe la indisolubilidad. Entonces, ¿qué le decimos a los jóvenes? ¿Podés decírmelo en 1 minuto y medio? Solamente te digo una cosa. Este proyecto está desvalorizando la opinión de los jóvenes. Este proyecto no está teniendo en cuenta, lo está tratando como cosa y los jóvenes se sienten manejados. Yo frecuento el ambiente juvenil, no por ser joven, pero tengo muchos alumnos, muchos amigos de mis hijas, todo, y ellos quieren verdad. Ellos están olfateando y viendo que realmente hay una atmósfera de perversión y nadie quiere, seamos honestos, ¿quién quiere tener? Y hablamos con toda la caridad. Una hija lesbiana, o un hijo que le homosexual. rompan la cabeza. Escúchame, o quién quiere tener un violento frente al concepto de familia, frente al concepto de hermano. ¿Quién quiere el egoísmo? Esto en última instancia, hay un desprecio a la opinión de los jóvenes. Es una gran oportunidad que tenemos para una evangelización sobre los jóvenes. En un programa tendremos que tratar los 16 consejos que dio Benedicto XVI a los jóvenes en Sydney, en la jornada, que fueron maravillosos. Lo busco, te prometo que lo voy a buscar para un próximo programa. Yo te agradezco mucho tu presencia, pero ya te convoco para el programa de la semana que viene, porque este tema no lo podemos dejar acá. Vamos a seguir profundizando el tema de la ley para el programa de la próxima semana. Y a todos ustedes, me despido de ustedes, muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana.